capítulo 4, 15 y 16. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más decimos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a darle gloria y honra. Vamos a darle nuestra adoración. ¿Cuántos han venido para exaltar y glorificar su nombre? Aleluya. Aleluya. Todo tu amor
caminos hacia su verdad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando caiga por ¿Cuántos están listos en sus corazones? Su mente está completamente dispuesta para glorificar el nombre del Señor. Este es un momento en el que nosotros ofrendamos nuestros corazones, todo lo que somos. Un momento en que más que simplemente dar cosas, nos damos nosotros mismos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así Gloria a Dios. Aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos ha redimido. Aleluya. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies y glorificamos al Señor con voz en cuello? Con alegría en el corazón y con todo nuestro ser. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Alabanza tu nombre, bendeciré.
fluyendo. Sigue trabajando en nosotros. Y lo seguirá haciendo. Por amor de su nombre. Todo lo que podemos hacer, todo lo que somos, es por su gracia, es por su amor. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Tú nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará.
Señor, gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor, por el maravilloso regalo de tu gracia. Gracias por darnos una oportunidad de ser parte de tu plan. En esta mañana venimos ante ti con corazones rendidos, dispuestos a escuchar, dispuestos a obedecer. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. El amor de Dios es una fuente inagotable. Gloria a Dios. Su gracia es sin límites. Él es el Dios nuestro, a quien servimos, a quien buscamos, a quien adoramos todos los días. Y cuando yo digo todos los días, es porque no solo es el domingo que adoramos al Señor. Aunque el domingo es un día que nos congregamos en el templo para, por así decirlo, recargar nuestras baterías, para salir afuera a vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Porque nosotros necesitamos cada día recargar nuestra batería en el Señor. ¿Cuántos tienen celulares aquí? Amén. Amén. Yo tengo un celular, tengo un teléfono. Después de usarlo todo el día, necesito en la noche ponerlo a recargar. Porque si no se recarga, entonces se apaga y no puedo seguir usándolo. Por lo tanto, tengo que recargarlo. Bueno, así ocurre en nuestra vida. Hay tantas cosas que drenan nuestras energías, nuestra fuerza, y entonces nosotros de repente nos quedamos sin fuerza espiritual para seguir viviendo. Pero tenemos al Señor que nos recarga nuestra batería. Y en esta mañana, ojalá que usted esté bien enchufado, recargando su batería en el Señor. Amén. Porque Dios es así, Dios es bueno, es una fuente inagotable. Él es maravilloso. En este día queremos dar gloria al Señor y queremos dar gracias a Dios por darnos el privilegio de poder venir delante de Él, adorarle. Y mientras le adoramos, entonces también somos bendecidos, somos tocados, somos ministrados por su presencia, por la presencia de su Santo Espíritu. Y qué bueno es poder hacerlo. ¿Hay alguien que nos está visitando en esta mañana? Me gustaría saberlo para
que darle la bienvenida a las personas que nos están visitando. Parece que todos los que estamos somos de aquí, aunque no están todos los que son, nos faltan muchas personas faltan. Pero el hermano Pedro Trejo, me dijo que tienen un viaje, están para Montecristi. Yo no sé si a lo mejor es su tía, a lo mejor anda en ese viaje también, porque toda la familia tienen una tía que está enferma por quien debemos orar y querían ir para verla durante este tiempo. Ustedes saben que las personas ya después de cierta edad tienen ciertas dificultades y a veces cuando se enferman, los miembros de la familia tienen la preocupación si pasa cualquier cosa, pero quieren verla quieren verla con vida, antes de cualquier cosa. No es que se están diciendo que se va a morir, sino más bien quieren verla en ese tiempo y estar con ella. Así es que vamos a orar también por ella, vamos a orar por los demás hermanos que por alguna razón no están aquí en este día. Amén. Así es que vamos a orar y luego vamos a compartir la palabra. En el libro de Hechos capítulo 8, para que usted busque y tenga tiempo de encontrar el pasaje mientras nosotros oramos al Señor. Padre bondadoso, queremos agradecerte en este día por la bendición y el privilegio de estar en tu casa de oración, de poder servirte, Señor, de poder engrandecer tu nombre y por la comunión los unos con los otros, Señor. Gracias porque nos has unido en familia, nos has hecho, Señor, hijos tuyos, Padre, y venimos delante de ti y juntamente, Señor, como cuerpo de Cristo, queremos adorarte en este día. Mientras nosotros te adoramos, Señor, recordamos a nuestros hermanos que no se encuentran aquí en esta mañana y queremos suplicarte por ellos. Hay algunos que podrían estar enfermos o que con alguna otra dificultad, algún impedimento que no les ha permitido estar aquí. Queremos, Señor, suplicarte por ellos, que tú estés ayudándoles, Señor, en cualquier circunstancia y situación que pudieran estar experimentando. Mira, esta tía del hermano Pedro, Señor, que está quebrantada de salud, rogamos que tú estés actuando a su favor. Pero igualmente rogamos que tú les protejas, Señor, en ese viaje, que los cuides, Señor, que lo lleves bien y puedan regresar bien. Pedimos por nuestras autoridades, oh Señor, que en el nombre de Jesús les dé la capacidad de poder ministrar, servir, Señor, para bendición a tu pueblo, pero también a toda nuestra población de la República Dominicana. Queremos suplicarte por la República de Haití, por Venezuela, Señor, por Cuba, Padre Celestial, por Nicaragua y muchos otros países de la región que están experimentando tiempos difíciles en estos momentos, Señor. Queremos pedir que en el nombre de Jesús tu gracia pueda alcanzarles y les pueda ayudar. Padre, gracias te damos por la congregación, cada hermano de la congregación, cada hermana, Señor, que tú le bendiga y le ayude. Señor, en el nombre de Jesús, suplicamos por las finanzas de nuestros hermanos, que tú estés obrando, Señor, para que su finanza pueda aumentar a fin de poder suplir las necesidades, pero también por salud. Oh Dios, rogamos por las enfermeras de nuestra congregación, los médicos, Señor, que están día a día frente a una situación de COVID, Señor, que está causando muchos problemas en nuestro país y en el mundo. Pedimos, Padre, que tú estés actuando a favor de cada una de nuestras hermanas y que sean protegidas, Señor, y guardadas. Padre bondadoso, gracias te damos. Ahora, Señor, queremos pedir que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, conforme a tu voluntad. Que la palabra sea poderosa, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Dios en este día. Le dijimos que vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 1. Hechos, capítulo 8, verso 1, y vamos a estar leyendo hasta el verso 16.
Me gusta leer la Biblia hasta el punto de que tenga por lo menos así algo de sentido, suficientemente extenso para que tenga sentido para todos y cada uno de nosotros. Así es que vamos a ir a Hechos, capítulo 8, los versos del 1 hasta el 16. Dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte, se refiere a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a Esteban a enterrar, a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les hacía engaño mucho, o les había engañado mucho tiempo. Pero cuando oyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, dice la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por aquellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, hemos orado. Simplemente me gustaría iniciar diciendo que la gracia nos lleva más allá de la conversión. Más allá de la conversión. La gracia de Dios va más allá de la conversión. Y usted me va a preguntar, ¿la conversión no es suficiente? Sí. Pero la gracia nos lleva aún más allá de pasar al frente, hacer profesión de fe, tomar una decisión, decir: yo acepto a Cristo como mi Salvador. Sí, esta es una primera parte, pero la gracia nos lleva aún más allá de ese acto, de esa experiencia inicial en la vida cristiana. Nuestro crecimiento en la gracia no termina en la experiencia de la conversión. No termina, no llega a su máximo, no llega al punto más alto
Recuerden que el apóstol Pablo, al escribir, habla de que nosotros debemos crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuánto le gustaría crecer hasta ese punto? Hay que crecer, hermano, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón, a una humanidad perfecta, dice la Sagrada Escritura. Es cierto que de este lado de la eternidad, nuestro crecimiento espiritual nunca va a tocar su fin. De este lado de la eternidad, el crecimiento espiritual de nosotros debe ir de gloria en gloria. Hay que seguir progresando, avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Hay que seguir viviendo cada día y creciendo en la palabra del Señor. Muchas personas piensan que cuando uno se convierte, cuando uno se entrega a Cristo Jesús, ya ha logrado todo lo que necesita. Déjame decirte que es un primer paso. Cuando usted pasa al altar y se ora por usted, este es un primer paso. La historia que acabamos de leer nos muestra algunas cosas que usted y yo debemos considerar y tomar muy en cuenta, tomar en serio en nuestra vida cristiana. La Biblia dice que aquellos judíos estaban en contra de la iglesia y por lo tanto ellos estaban atacando a la iglesia. Y ese ataque fue tan feroz que llegaron al punto de matar a Esteban por predicar a Cristo. Mataron a Esteban por predicar a Cristo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, aquellos hombres piadosos que habían allí fueron y lo enterraron. Ellos enterraron a Esteban y entonces dice la Biblia que Saulo de Tarso también se enfurecía contra la iglesia y se metía en las casas y arrastraban a las personas desde las sinagogas y también entonces a todos los que confesaban a Cristo. Era un ataque feroz contra la iglesia. Pero resulta que mientras atacaban a la iglesia, dice la palabra del Señor, que los creyentes que estaban en Jerusalén, recuerden que el Señor les había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios había hablado a los creyentes, pero los creyentes de aquellos días como que estaban cogiendo la cosa suave y se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén, ahí se quedaron. Después incluso de ser llenos del Espíritu Santo, recuerden ustedes, ese día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, pero se quedaron en Jerusalén. En el capítulo 2, entre el capítulo 2 y el capítulo 8, mucha cosa ha pasado, pero todavía los creyentes estaban en Jerusalén. Pero Dios les había dicho: recibiréis poder, le dijo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, parece que se sentían muy cómodos en Jerusalén. Muchos creyentes se sienten cómodos en su Jerusalén. Están tranquilos, cogiéndolo suave. Una vida cristiana suave, tranquila, relax. Así estaban los discípulos incluso después de haber sido llenos del Espíritu Santo. Estaban viviendo su vida cristiana, sí. Estaban testificando en Jerusalén también. Ellos estaban viviendo una vida de testimonio para gloria y honra del Señor, sí. Pero Dios quería que hicieran algo más que eso. Dios quería que salieran a predicar el Evangelio de tal manera que muchas personas conocieran a Cristo por medio de ellos. Pero ellos estaban relax en Jerusalén. La Biblia dice que entonces llegó el tiempo de persecución. Y como llegó la persecución, los creyentes fueron esparcidos por muchos lugares. En este caso, la Biblia menciona por Judea y también a Samaria. Ellos fueron. Pero hay una cosa: mientras ellos
iban por todo lado, iban predicando el Evangelio, iban anunciando a Jesucristo. Y la Biblia habla de este llamado Felipe. Felipe llegó a Samaria y estando él en Samaria comenzó a hablarle a la gente. Y la gracia de Dios estaba sobre Felipe y de una manera tan extraordinaria que entonces aún los samaritanos, recuerden que los samaritanos no se llevaban con los judíos, pues Dios puso una gracia especial. Aleluya. Una gracia especial que hizo que escucharan a Felipe atentamente. Y entonces estaban escuchando a Felipe con mucha atención, prestando toda atención a lo que Felipe decía. Y entonces Dios usó a Felipe para hacer milagros. Los enfermos eran sanados, los espíritus tenían que irse, se fueron. La gente era liberada. Y gran gozo había en Samaria, porque la gracia de Dios estaba obrando allí, usando a Felipe como instrumento para salvación. Gloria al nombre del Señor. Es importante saber eso. Antes de que los samaritanos quisieran relacionarse con los judíos, antes de que ellos quisieran hacer algo, ya Dios estaba obrando. Y miren de qué manera, a través de una persecución que era algo negativo. Sin embargo, Dios usó esa persecución para llevar el Evangelio hasta Samaria y crear un gran avivamiento para la gloria del Señor. Dios obra así. Dios actúa así. Aún antes de que usted y yo pensáramos en Dios, ya Él estaba obrando, Él estaba pensando en nosotros. Hay muchas personas que en este momento no están pensando en Dios, pero Dios está obrando para su salvación. Dios está actuando y lo va a hacer de cualquier forma, de cualquier manera, a veces de la forma que usted y yo menos pensamos. Tal vez hay una expresión muy interesante. Cuando surge una situación como esa, decimos que el diablo se ha levantado. Y a veces es verdad. Sin embargo, el diablo no tiene por qué llevarse la gloria. Porque si bien es cierto que él está haciendo cosas, pero el Señor Todopoderoso está haciendo mucho más. Y aún las cosas que el enemigo hace en contra de nosotros, Dios hace que obren para bien, para gloria y honra del Señor. Aún esas cosas negativas. Yo no sé qué cosa negativa podría estar sucediendo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en los lugares donde tú te desenvuelves. Pero déjame decirte una cosa, la gracia de Dios también está obrando. Y cuando sobreabunda el pecado, cuando abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Hermano, no hay forma de que el enemigo se salga con la suya. Porque Dios tiene el control. La gracia del Señor está obrando. ¿Qué encontramos nosotros? Los samaritanos reciben a Cristo. Ellos están gozosos porque aún en esos momentos, antes de que ellos mismos estuvieran pensando en que Jesús fuera el Salvador, ya Dios estaba pensando en ellos. Recuerden que Jesús había ido antes a Samaria. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Juan capítulo 4, un encuentro de Jesús con los samaritanos, porque aquella mujer en el estanque, en el pozo de agua, ya Samaria había recibido de alguna forma un impacto del Evangelio, pero parece que esa ciudad donde estaba Felipe, esa área necesitaba, si es que ellos mismos también habían escuchado, pero necesitaba un segundo toque. Necesitaba un segundo empuje. Y ahí estaba Felipe, porque Dios lo había llevado allá. Dios había trabajado con Felipe para que pudiera llevar el Evangelio allí. Así que la gracia de Dios está obrando a nuestro favor, a tu favor, aún antes de tu conversión. Hay cosas que pasan en tu vida y cosas que pasaron que uno se pregunta, mira acá, ¿qué fue lo que pasó?
¿por qué Dios me permitió pasar por esta situación? ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo. Ahora, después que uno se convierte y comienza a reflexionar, dice, ahora sí, ya me di cuenta, ya me doy cuenta, el por qué Dios actuó de esa manera o permitió que tal cosa sucediera, era para ayudarme a conocerlo. Una de las cosas que ocurrieron, y voy a decírselo de manera breve como en cápsula, es que un hermano mío, mi hermano mayor, fue a una gallera y peleó con alguien. Yo todavía no me había convertido, no conocía a Cristo. Y peleó con alguien, y entonces cuando él peleó con esa persona, lo llevaron preso a él y a la otra persona. Entonces mi padre fue al cuartel para tratar de ayudar que le entregaran a mi hermano. Cuando él llegó allá al cuartel, se encontró con un cabo de la policía que le regaló el Nuevo Testamento. Mi padre no sabía leer nada. Y entonces él llegó y trajo un libro. Yo no conocía qué era la Biblia. Tampoco sabía leer mucho. Y entonces él trajo ese libro y creo que me dio el libro y lo tiré en una caja. A mí me gustaba leer, pero no sé por qué no leí el libro. Pero pasó un tiempo y entonces yo estaba buscando otro libro y encontré ese y comencé a leer el libro. Comencé a leerlo como a las 8 de la noche con una vela y era a las 2 de la mañana. Yo estaba leyendo, pero ahora con lágrimas. Y es precisamente la historia de Hechos. ¿Qué pasó? Mi hermano peleó con alguien en una gallera. En una gallera, hermano. Y eso permitió que mi padre consiguiera un Nuevo Testamento que trajo a la casa. Y entonces, para que yo leyera y el Señor hablara a mi vida. Uno dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Bueno, la gracia de Dios estaba obrando allí. A través de cualquier cosa, Dios obra, hermanos. Así es que antes de nuestra conversión, Dios está obrando. Pero también durante nuestra conversión, Dios está obrando. Cuando usted pasó al frente, que ya escuchó el Evangelio, alguien le dijo que usted es pecador, que Cristo murió por usted y que entonces la única manera de ser salvo es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y usted decidió venir y entregar su vida a Cristo. En ese momento Cristo está obrando, pero ya lo estaba haciendo mucho antes. Y en ese tiempo de la conversión usted confesó sus pecados, pidió perdón. El Señor lo declaró justo por haber puesto su confianza en Cristo, porque usted le creyó a Cristo. Usted nació de nuevo en ese momento, porque así nos dice la Sagrada Escritura. Fue adoptado como hijo, como hija de Dios. En ese preciso momento, aunque usted no puede ver lo que pasa ahí, pero es lo que ocurre. Cuando usted entregó su vida a Cristo por la fe, usted tuvo un nuevo nacimiento, dice la palabra del Señor. Y en ese nuevo nacimiento pasaron algunas cosas porque fue declarado justo, aunque en realidad usted y yo no éramos justos. Pero la Biblia dice, justificados pues por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Dios nos justificó, pero también nos adoptó como hijos e hijas. Nacimos de nuevo, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora somos una nueva persona. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Que para poder entrar al reino de los cielos hay que hacer ¿qué? Hay que nacer de nuevo. En Juan capítulo 1, en el verso 11, 12, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le creyeron, que creen en Él, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Y cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Porque es una gran bendición de ser llamado hijo de Dios, de ser hija de Dios. Y la gente le va a preguntar, ay, yo que no me he convertido, ¿acaso no soy hijo de Dios? Usted es criatura de Dios.
La Biblia nos enseña que para ser hijos de Dios tenemos que entregar a Cristo, nuestra vida a Cristo. Pero yo nací en una familia cristiana. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Si usted, pero yo soy hijo de pastor. No, usted tiene que convertirse a Cristo para poder ser un hijo de Dios. No importa si usted es hijo de pastor, si es hijo de apóstol, si es hijo de quien sea. Usted, para poder ser hijo de Dios, para poder ir al cielo, tiene que arrepentirse, tiene que convertirse a Cristo. Y en ese momento de la conversión, Dios te hace un hijo, una hija del Señor. Así es que la gracia de Dios obra también durante la conversión. Pero no solo durante la conversión. Después de la conversión también la gracia de Dios sigue obrando. Usted y yo necesitamos seguir creciendo, ¿sí o no? Amén. Hay que seguir creciendo en la fe. Hay que seguir creciendo, hermano. Lo voy a decir de nuevo. Hay que seguir creciendo. Muchos creyentes han quedado raquíticos. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando nosotros estuvimos muy cerca del hospital aquí, del hospital Doctor Elías Santana, ahora Centro de Servicio Médico Cristiano, ¿verdad? Hacíamos una especie de curso con ellos, entrenamiento y todo eso, y nos hablaban de una enfermedad, el marasmo, y también el raquitismo, y hay otro que, no recuerdo ahora el nombre, hay otra enfermedad de esa, que el muchachito tiene la barriga grande y usted lo ve que anda así, con la barriga grande, y los cabellitos con diferentes colores, porque hay una mala alimentación, y hay creyentes que se están alimentando mal y no pueden crecer si es que se alimentan. Hay hermanos que escuchan de la Biblia solo cuando llegan al templo, porque en su casa no están leyendo la Biblia, no están estudiando la palabra del Señor. Hermano, ¿y usted cómo va a crecer si no se alimenta? Hay que alimentarse de la palabra, y hay que alimentarse de la palabra no adulterada, como dice Pedro. Porque hay gente que están alimentándose de palabras adulteradas, y tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, yo iba a decir una cosa, pero usted está bien. Pedro dice, miren, si ustedes quieren crecer, tienen que alimentarse de la leche espiritual no adulterada. Es la manera de crecer. Cuando usted le da una leche adulterada a un niño, una leche mala, ¿qué pasa? ¿Se enferma? Entonces, los cristianos tenemos que alimentarnos de la leche espiritual no adulterada. A eso somos llamados. Ahora, hermanos, encontramos en esa historia una cosa. Dice la Biblia que los samaritanos se convirtieron, creyeron, en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ellos le creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, y ellos se convirtieron a Cristo. Y una muestra de su conversión fue que se bautizaron. Lo hicieron públicamente para demostrar que hay una gracia interna a través de ese ritual externo. Eso es el bautismo. Entonces, ellos se bautizaron y ellos estaban allí, seguían escuchando a Felipe. Dice la Biblia que había un hombre llamado Simón que también escuchaba a Felipe. Parece que Felipe se pasó un buen tiempo allí con ellos, les seguía predicando y ellos se estaban alimentando de la palabra. Felipe les estaba enseñando la palabra del Señor. Pero
ocurre algo, llega la noticia a Jerusalén. La noticia llegó a Jerusalén. Los samaritanos han aceptado la palabra de Dios. Los samaritanos aceptaron a Cristo como su Salvador. ¿Qué hacen los apóstoles que estaban en Jerusalén? Dijeron, vamos a mandar a Pedro y a Juan allá. Si ya Felipe estaba ahí, ¿por qué mandan a Pedro y a Juan? Eran de los más destacados, de los discípulos de Jesús. Y Dios los usaba. Usó a Felipe de una forma, pero necesitaban algo más. Los samaritanos necesitaban algo más. ¿Qué dice la Biblia? Cuando ellos mandaron a Pedro y a Juan, verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, entonces ellos enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ellos. Y por eso lo de la gracia te lleva mucho más allá de la conversión. Es cierto que los samaritanos habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y era una experiencia maravillosa, era una experiencia extraordinaria, pero necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. La gracia de Dios nos lleva más allá de la conversión a ser llenos con el Espíritu Santo. Necesitaban ser llenos con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos, Pedro y Juan, fueron allá. Fíjense que la iglesia primitiva entendía que además de convertirse una persona, necesita ser llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Todavía la palabra nos enseña que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para vivir una vida cristiana victoriosa se necesita una llenura con el Espíritu Santo. Si no, cantaremos la canción aquella. Y yo me caigo y tú me levantas, y vuelvo y caigo y tú me levantas, y vuelvo y caigo y tú me levantas. No necesitamos vivir una vida cristiana como bola de ping-pong. Nosotros podemos vivir una vida cristiana victoriosa. La palabra del Señor nos enseña que Dios es poderoso para mantenernos sin caída. Él es poderoso para hacerlo. Y no necesitamos estar cayéndonos ni levantándonos todos los días. La gracia del Señor es suficiente. Es suficiente para sostenernos. Es suficiente para ayudarnos a vivir una vida cristiana conforme a la palabra del Señor. La Biblia dice que entonces ellos fueron, Pedro y Juan, fueron y oraron por aquellos hermanos samaritanos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Jesús. Ellos necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Y todavía, hermanos, los cristianos, aunque esto parezca estar pasado de moda, pero todavía la iglesia está llamada a ser llena del Espíritu Santo. Lo voy a decir de nuevo. Porque en la primera ocasión yo escuché un amén como que era una sola persona. Yo voy a decir que la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Porque de lo contrario vamos a vivir una vida cristiana raquítica, floja, sin compromiso. Gente que ve el cristianismo como deporte. No, la vida cristiana es un compromiso que usted y yo necesitamos asumir con todo el rigor. No se trata de un juego este asunto, hermano. Se trata de un asunto de vida o muerte. Lo voy a repetir. Es un asunto de vida o muerte. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana light, como está muy de moda. Ahora hay Coca-Cola light, hay muchas cosas light, de todo light.
Sí, todo light. Y a veces hay cristianos light. Hay un señor de apellido Rojas que escribió un libro titulado El hombre light. Y ese hombre light, para él mostrar cómo se ve, es que él en la carátula, él presenta unos zapatos, pero el hombre no se ve, solo se ven los zapatos. Ustedes imaginan eso, ese hombre light. El café light no sabe a café, no tiene cafeína. El queso light también hay. Sí, porque ahora está de moda el asunto del light, y aún el ser humano se ha convertido en un ser humano light. El evangelio sin Cristo es un evangelio light. El evangelio sin cruz, Jesús dice: si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. Pero nosotros queremos vivir un evangelio sin cruz. Y hermano, ese es el evangelio light. Ese es el evangelio light. El evangelio que no quiere cargar la cruz. Hay una historia, una vieja historia que se dice que había unos que estaban caminando. Y mientras ellos caminaban, le dieron sus cruces para que caminaran con su cruz. Y en el camino, iban caminando dos, y en el camino, y ya hay uno que como que sintió que se estaba cansando, le cortó un pedazo a la cruz. Y caminó, y el otro siguió caminando con su cruz. Y el que le quitó el pedazo se cansó otra vez, llegó a un punto y le quita otro pedazo a la cruz. Pero resultó que esa cruz que le dieron no fue un asunto solo para ponerle carga. Era lo que necesitaban para que cuando llegaran al punto como un río, que era como un abismo, para colocar una punta de la cruz de este lado y extender la otra punta hacia allá para poder cruzar. Cuando llegaron a ese lugar, en ese abismo, en ese río, el primero coloca su cruz y la punta llega hasta allá y camina sobre su cruz y pasa el río. Pero el que había cortado el pedazo, cuando quiso colocar su cruz, la punta no llegaba a aquel lado y no había manera de cruzar. Y hermano, hay muchos cristianos recortando su cruz. Hay muchos hermanos que están recortando la cruz. Es la cruz completa, hermano. No se trata de un pedazo de la cruz. Es la cruz completa. Ay, pero qué fastidio, yo tengo que hacer eso también. Tengo que asistir a la iglesia todos los días que hay culto. Qué fastidio, también tengo que viajar. Qué fastidio. Para ser cristiano no hay que hacer tanta cosa. Bueno, quítale tu pedazo si tú quieres. Si tú quieres, puedes quitarle el pedazo. Pero llegó un momento en que la cruz no sirve. ¿Cuántos quieren cruzar a aquel lado? Si quieren cruzar a aquel lado, tiene que llevar la cruz completa. Tiene que dejarla entera. No puede ser un pedacito de la cruz. Tiene que llevar la cruz completa. Pero hay gente que interpreta la cosa mal. Este hombre llamado Simón, que estaba acostumbrado a practicar la magia, y él está mirando que, oígame, Pedro y Juan imponían las manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Se le pusieron los ojos grandotes. La Biblia dice que él se quedó atónito. Se le pusieron los ojos grandotes y él está mirando todo lo que está pasando. Y él le dice a Simón le dice a Pedro y a Juan: tengan un poco de dinero, denme ese poder para que cuando yo imponga la mano sobre la gente
también reciban el Espíritu Santo. Porque hay gente que cree que la cosa, el don de Dios se vende. No, hermanos, no se vende el regalo del Espíritu Santo. El don de Dios no se vende. Usted no puede conseguir eso con dinero. No hay dinero que usted puede pagar para conseguir al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue el Espíritu Santo? Los hermanos samaritanos estaban consagrados, estaban atentos, estaban, óigame, en ese primer amor. Ellos estaban fervorosos. Y cuando le imponían las manos, inmediatamente recibían el Espíritu Santo. Pero Simón, aunque él estaba caminando siempre con Felipe, pero él no había interpretado bien la cosa. Tenga cuidado con esa vieja costumbre que a veces traemos de afuera y queremos entrar a la iglesia. Él practicaba su magia allá afuera, ahora él cree que es lo mismo, que se consigue la cosa con dinero. Esa vieja costumbre, déjela allá afuera y entonces venga a renovarte en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que las cosas viejas, déjenlas ya. Y vamos a comenzar a caminar. No en el nuevo camino de 1996. Ustedes saben que había un nuevo camino. Pero en el nuevo camino de Cristo Jesús. Amén. En el nuevo camino. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Porque no se puede conseguir con dinero. Bueno, cuando uno lee la Biblia, uno va a encontrar en muchas cosas ahí. Y todos los cristianos necesitamos eso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero no se consigue con dinero. Usted no puede comprarlo con dinero. En Gálatas capítulo 3, en el versos 2 y 5, el apóstol Pablo le está preguntando a los Gálatas, ¿acaso piensan que el Espíritu Santo se recibe por las obras de la ley o por la fe en Cristo? Y Pablo dice, es evidente que es por la fe en Cristo. No se trata de que usted pueda recibir el Espíritu Santo por las obras de la ley. Entonces, no hay forma. En Juan capítulo 14, versos 15 al 17, encontramos a Jesús hablando con sus discípulos. Y les dice, si ustedes quieren recibir al Espíritu Santo, tienen que obedecer mi palabra. Vamos a leerlo. Si quieren ser llenos, si quieren recibir ese otro consolador, al cual el mundo no puede recibir, tienen que primero ser obedientes a la palabra. Pero hay muchos creyentes que quieren recibir al Espíritu Santo, pero no quieren vivir en obediencia a Cristo y a su palabra. Capítulo 14 de Juan, verso 15. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Obedezcan mis mandamientos, mi palabra. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por un ratito. ¿Que no? ¿Y cómo es entonces? Para siempre. Yo voy a rogar al Padre para que Él les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y Él entonces explica quién es ese otro consolador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Si usted no se ha convertido, usted no puede recibir el Espíritu Santo, aunque esté en la iglesia. Tiene que convertirse. Si usted todavía no se ha convertido, y cuando hablo de convertirse, no me refiero a pasar al frente y que alguien ore por usted. A lo que yo me refiero es que sinceramente usted haya confesado sus pecados
le haya pedido perdón al Señor, pero que también haya renunciado al pecado, entonces esa es una persona convertida. Dios no nos salva en el pecado, Él nos salva del pecado. Si usted todavía sigue en todo lo que estaba haciendo antes, entonces todavía usted no es un candidato para la llenura con el Espíritu Santo. Así es que dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve, o sea, no lo percibe ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, o sea, ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No solo que está con, pero está en. El Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, dentro de nosotros. Tiene que hacer su morada en nosotros. Y no por un ratito, sino permanentemente, hermano. Permanentemente tiene que estar presente en nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que estar guiando nuestra vida de manera permanente. Así es que estamos tratando de responder a la pregunta: si no se puede recibir con dinero, entonces ¿cómo es? Bueno, el apóstol Pablo dice que es por medio de la fe. Y el Señor Jesús, en el libro de Juan, dice que hay que haber obediencia. Hay que haber obediencia. Si ustedes me aman, obedezcan mi palabra, y entonces yo voy a rogar al Padre para que Él le dé otro consolador. ¿Qué pasa si no obedecen? No se juega el Padre para que le dé el consolador. Ese espíritu de verdad. ¿Qué otra cosa dice la palabra del Señor? Y tal vez hay mucho más. Lucas capítulo 24, verso 49. Juan 14, que como ya hemos visto, también nos habla de esto. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 1 al 4, encontramos que los creyentes, después de que el Señor le dijo, mire, en Lucas capítulo 24, verso 49, miren, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan, quédense aquí. Y ellos se quedaron ahí. Ahora, para mí llama la atención porque la Biblia habla de que eran 500 hermanos. En Primera de Corintios habla de que eran 500. Pero en el día de Pentecostés parece que se quedaron solo 120. ¿Y los otros dónde estaban? ¿Piensan ustedes que esos otros también recibieron al Espíritu Santo? ¿Fueron llenos del Espíritu? Oraron 10 días. Y cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, hermanos. Y aquello fue una cosa extraordinaria. 3,000 personas llegaron a los pies del Señor por la predicación de Simón. Pero es porque el Espíritu Santo estaba obrando allí. Así que ellos tenían que quedarse en Jerusalén en obediencia a lo que el Señor había dicho. Quédense, no se vayan. Señores, los desobedientes sufren mucho, tristemente, pero sufren mucho. Así que cuando llegaron Pedro y Juan, ellos oraron. Los samaritanos recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo y siguieron viviendo su vida cristiana. Samaria ahora había conocido a Cristo. Pero eso no es solo para Samaria, es también, como dice el apóstol Pedro, la promesa es para ti. Es para tu hijo, es para tu casa, es para todos aquellos a quienes el Señor llamare, es para los grandes, para los pequeños, todo cristiano que ha aceptado a Cristo como su Salvador, todo cristiano que consagra su vida al Señor. Aquellos en Hechos capítulo 2 se consagraron, se entregaron. Hermano, mientras haya reserva, mientras haya escondite, mientras haya cosas que nosotros no estamos dispuestos a entregar al Señor, no habrá llenura con el Espíritu Santo. Hay que entregarlo todo. ¿Cuántos están dispuestos a entregarlo todo? Hay que entregarlo todo, hermano.
El Señor no comparte su gloria con nadie. Hay que entregarlo todo. Así que en esta mañana la invitación es para que usted que ya se convirtió al Señor, Dios ha obrado, la gracia del Señor ha venido obrando desde antes de su conversión. Y usted llegó a la conversión, gloria al Señor, qué bueno que se convirtió. Pero hay algo más, y ese algo más es la llenura con el Espíritu Santo. Y usted y yo necesitamos eso, y está disponible para nosotros. Así que la invitación en esta mañana es para que usted ore pidiendo ser lleno del Espíritu Santo. A lo mejor usted ya lo ha sido. Gloria a Dios. Si ya está lleno del Espíritu Santo. Pero si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha tenido esa experiencia de la llenura con el Espíritu Santo, es tu oportunidad. Y yo sé que eso es real, porque lo que pasó conmigo el día 21 de marzo de 1986, cuando yo no me pude contener, yo sé que fue el Espíritu Santo que lo hizo. Y de ahí en adelante he cultivado una relación con Él. Dios ha estado obrando. Dios ha estado trabajando en mi vida. Y Él está dispuesto a hacerlo con cualquier persona que entrega todo al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en este día? Y si alguien quiere orar, en esta vez yo te voy a pedir que si tú quieres orar por una llenura con el Espíritu Santo, yo te voy a pedir que dejes tu asiento y venga por ahí. Yo me voy a poner mi mascarilla para asegurarme de que usted no esté muy... Alguien que quiera orar, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Yo lo necesito porque quiero vivir una vida cristiana victoriosa. Entonces, si quiere, pase, venga. Y vamos a orar. Es para usted, es para su familia, es para todos, porque quieran, para todos cuanto el Señor llamara. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Cierren sus ojos, por favor. Nadie está mirando a nadie. Todo el mundo concentrado en una relación con el Señor. Comencemos a examinar si en nuestro corazón hay cosas que todavía no hemos entregado en nuestra vida. ¿Qué cosa? Que no hemos entregado al Señor. Y si hay algo que no ha entregado al Señor, este es un momento de ponerlo en el altar de Dios. Pon cualquier cosa que usted no haya entregado sobre el altar del Señor. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y santo al Señor, que es vuestro culto de oración. Así es que en este día, el Espíritu Santo está dispuesto a llenarte por completo, llenar tu vida, todos los rincones de tu vida. Tal vez tú estás luchando con alguna cosa que todavía no has podido vencer. Solo el Espíritu Santo puede ayudarte a vencerlo por el poder de la sangre de Cristo. Así es que en esta hora es un momento crucial para dar un salto en la vida cristiana. Padre bondadoso, mira mi hermano, está delante de tu presencia. Señor, Él ha venido, Dios, porque ha entendido que hay una necesidad de ser lleno del Espíritu y ha aceptado el desafío y ha venido delante de ti. Ruego, Señor, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo descienda en toda su plenitud en este momento, Dios, y lo llene, Señor. Padre Celestial, quema toda escoria en el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre. Oh Señor, en el nombre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo sé que tú lo haces. Mira a mi hermano Tony, Señor. En el nombre de Jesús. Ruego, Padre, por una llenura con el Espíritu Santo. Que Él ahora sea lleno del poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo posea por completo. Lo llene, Señor. Que no quede más espacio. Que no esté lleno por tu poder y por tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelo. Bendice a mi hermana, Señor.
Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Señor, te ruego por mi hermana Jessica. Padre, ella está orando, está suplicando por una llenura con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, llénala, Señor, con tu presencia. Permita que el Espíritu Santo pueda, oh Dios, obrar de una manera poderosa, extraordinaria, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Mira a mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Hermana Julita está delante de ti en esta hora. Ella está suplicando, Señor. Ella está orando, Padre, en el nombre de Jesús, para que sea llena del poder del Espíritu Santo, para una vida cristiana cada vez más victoriosa, Señor, para andar cada día, Señor, conforme a tu voluntad y a tu palabra. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo haces, Señor. Padre, mira a mi hermano María, en el nombre de Jesús, nombre de Dios sobre todo. Señor, Padre, gracias te damos por él. Gracias, Señor. Permita que ahora, oh Dios, el Espíritu Santo pueda venir en toda su plenitud, llenarlo por la fe, Señor. Que no quede espacio, que no quede lugar, Señor, en su vida. Que el Espíritu Santo no controle, Señor. Padre, que lo controla todo en el nombre de Jesús. Todo, Señor, sea controlado por el poder de tu Santo Espíritu. Que no quede ningún lugar, Padre, en el nombre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo, por la fe creemos, Señor. Tu palabra ha dicho, oh Dios, que si nosotros creemos, oh Dios, podemos decirle a la montaña que se mueva y lo hará. Padre, nosotros creemos en esta hora que el Espíritu Santo ha venido y ha llenado, Señor, esta vida. Padre, gracias te damos. Bendice a tu iglesia. Gracias. En el nombre de Cristo. Nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria al nombre del Señor. El Dios maravilloso, el Dios grande está aquí. El Espíritu Santo está en este lugar. Y Dios está obrando en medio de su pueblo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Con tu
los desafíos del mañana y de los días venideros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludados unos a otros.